Salobreña, Primera Hora, con Eduardo Cruz. Cuando ayer nos llegó esta nota a la redacción, a nuestro correo electrónico, nos llamó bastante la atención. Es una nota que enviada por agencia y, claro, está resumida. Y se refiere, el titular dice: acuerdan una estrategia conjunta para la defensa de los sistemas históricos de regadío. Hombre, uno que no está muy ducho en la materia, pero vive en una zona donde pues la agricultura es pilar básico e importante, pues rápidamente le viene a la cabeza el tema de sistemas históricos de regadío, modernización de regadíos. Choca una cosa con la otra, no choca, y se nos ocurrió pues hablar con los autores de este proyecto de defensa de los sistemas históricos de regadío, que parten de la Universidad de Granada y forman parte del proyecto europeo MEMOLA, que son las siglas, las 3 sílabas de Mediterranean Mountainous Landscapes, que es algo así como paisajes montañosos mediterráneos o del Mediterráneo montañoso. El coordinador de este proyecto, que es José María Martín Cibantos, está con nosotros. Señor Martín Cibantos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Bueno, encantados de saludarle. Lo primero que nos gustaría es que nos explicara qué es MEMOLA, porque MEMOLA realiza muchos tipos de proyectos, ¿no? ¿Relacionados en general con el medio ambiente o dígame qué es? Bueno, pues un proyecto interdisciplinar en el que estamos trabajando no solamente la parte histórica y arqueológica, sino también toda la parte ambiental, edafológica, agronómica, antropológica, ¿no? Es decir, que tratamos desde muchas perspectivas los paisajes del Mediterráneo, y lo que nos interesa es comprender no solo cómo se ha formado o cómo ha sido la relación histórica del ser humano con el medio ambiente, sobre todo la relación en los usos históricos del agua y del suelo, la fertilidad del suelo, sino sobre todo aprender de ahí de cara a nuestro futuro, aprender pues teniendo en cuenta el contexto que tenemos socioeconómico y el contexto actual de cambio climático, y aprender de sistemas, formas de manejo, de conocimientos tradicionales que han sido útiles en algunos casos durante más de 1000 años. Yo lo decía al principio de esta entrevista, rápidamente en cuanto vi esta información, me vino a la cabeza ese otro tema, ¿no? De que desde las administraciones, incluso las comunidades de regantes, han pedido subvenciones, se han puesto en marcha subvenciones para modernización de regadíos, es decir, el riego por goteo, para ahorrar agua, etcétera. Y esto de sistemas tradicionales o sistemas históricos de regadío, se le antoja a uno pues el riego de siempre, ¿no? El riego a manta y estas cosas. ¿Tiene algo que ver? ¿Entran en conflicto o son cosas diferentes? Bueno, tiene mucho que ver. De hecho, actualmente existe un conflicto realmente y además un debate muy importante sobre cuál debe ser el futuro de los regadíos históricos y tradicionales de nuestra tierra, no solo en Andalucía, sino también en otras zonas de Levante. Y es verdad que desde la administración hay una presión muy fuerte, amparada en teoría en la Directiva Marco Europea de Agua, que bueno, que lo que dice es que algo además muy lógico y que todo el mundo compartirá, pues que hay que ahorrar agua y es decir, que hay que ser eficiente en el uso del agua, y que además el agua tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de su limpieza y en buenas condiciones ecológicas. Hasta ahí pues podemos estar todos de acuerdo. La cuestión está en que no todo lo que podamos llamar eficiencia tiene que pasar necesariamente por destruir los sistemas históricos de regadío y las formas tradicionales de uso y sustituirlas por modernos sistemas de riego a presión, ¿no? Porque depende de lo que entendamos por eficiencia y depende del contexto en el que estemos. En un contexto como el nuestro, donde tenemos sistemas de regadío que tienen más de 1000 años de historia, que son los que han generado los paisajes que podemos ver ahora, los paisajes, por ejemplo, del valle del Guadalfeo y el delta del Guadalfeo, de muchos pequeños barrancos, como por ejemplo en aquella comarca, pues los Guájares, ¿no? O el Río Verde, sí, en la Muñeca, que son paisajes históricos que tienen no solo valores agrícolas, no solo valores agronómicos, sino que tienen muchos valores también desde el punto de vista cultural, histórico, porque son parte de nuestro patrimonio. De hecho, son la parte más importante de nuestro patrimonio, son nuestros regadíos. Y tienen además muchos valores ambientales, que no se tienen en cuenta cuando se habla de eficiencia. Todos esos sistemas históricos de regadío generan biodiversidad, y esa biodiversidad tiene un valor en sí mismo, pero además esa biodiversidad es muy positiva para la propia actividad agrícola, porque allí hay más polinizadores, porque allí hay más depredadores
de plagas, ¿no? Porque hace que el suelo sea más dinámico y se mantenga la fertilidad del suelo, evitando tener que utilizar tantos insumos químicos y contaminar no solo suelos, sino también acuíferos. Es decir, que esos sistemas tradicionales y esos manejos generan también servicios que son muy importantes, servicios ambientales, servicios también culturales, ¿no? Que son parte de un sistema que es muy eficiente en el fondo. Ajá. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente tengan que quedarse como estaban hace 500 años o como estaban hace 150 años. Es decir, que pueden convivir los sistemas históricos con la modernización, digamos, de regadío. Hasta cierto punto sí. Llegado también a otro punto, se hacen incompatibles, ¿no? Porque la destrucción del sistema para transformarlo completamente, pues hace que sean incompatibles. Pero hay muchas fórmulas que son intermedias, que permiten conservar lo más importante, lo esencial de esos manejos y de esos servicios que se prestan, introduciendo a su vez mejoras que permitan principalmente, sobre todo, mejorar la vida de los agricultores, ¿no? Que es lo más importante. Porque luego, como decía, depende de en qué términos hablemos de eficiencia, pues en el caso, por ejemplo, de los regadíos históricos, utilizar acequias que normalmente se dice es que tienen pérdidas. Bueno, pues esas pérdidas en realidad no se pierde el agua. Esas pérdidas, en la mayor parte de los casos, son infiltraciones que permiten mantener acuíferos, permiten mantener manantiales, o que en el caso del delta del Guadalfeo, de las zonas más cercanas a la costa, permiten desalinizar las tierras, ¿no? Sí, mediante sí. esa acequia, mediante ese riego manta. Y están cumpliendo una función que es importante, que no cumple el goteo o que no cumple las tuberías. Ahora, ¿eso quiere decir que no se pueda, por ejemplo, modernizar una parcela y ponerla por goteo? Pues no. Se podría hacer, ¿por qué no? ¿Eso quiere decir que una acequia no se pueda impermeabilizar parcial o incluso en algunos tramos totalmente? Pues no, depende de qué tramo sea y depende de qué funciones esté cumpliendo, ¿no? Lo importante ahí es que se tenga en cuenta esos valores y esos servicios, que los tenga en cuenta la administración cuando da las dotaciones de agua, ¿no? Y dice, bueno, pues no es lo mismo que en un sistema tradicional haya parte de esas filtraciones y a lo mejor resulta que una comunidad de regantes histórica y tradicional necesita no solamente 100 litros de agua, sino que necesita 150. Pero en la realidad, 50... en la realidad es al revés, porque las dotaciones, las comunidades precisamente se quejan de que esas dotaciones son cada vez menores, ¿no? Claro, porque en realidad las ayudas que da la administración están condicionadas a un compromiso de reducción de los consumos. Sí. ¿No? Y claro, eso en teoría es coherente con lo que dice la Directiva Marco Europea, ¿no? Sí. Pero claro, lo que hay que hacer es decirle a la administración y decirle también a la Unión Europea que el uso que se hace en esos sistemas históricos de regadío, con todas las mejoras que hay que hacer y sobre todo con todos los estudios que hay que hacer para comprender bien esas funciones, es eficiente, ¿no? Porque estamos generando biodiversidad, porque estamos manteniendo acuíferos, porque estamos manteniendo paisajes culturales, que son también muy importantes, no ya solo a nivel local, sino también para la Unión Europea. Y no tenemos que perder de vista que nosotros estamos en una zona que es el sureste de la península, que es el lugar de expansión del desierto, ¿no? Y probablemente la mejor forma de luchar contra la desertificación de Andalucía no sea necesariamente poner tubos y ahorrar agua de esa manera, sino que sea mantener ecosistemas que son artificiales, ¿no? Que lo ha creado el ser humano, donde hay una gran biodiversidad, que han demostrado que son resilientes, es decir, que tienen una gran capacidad de adaptación a cambios, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros entendemos que es realmente eficiente. Y eso contribuye, eso es volver o mantener esos sistemas históricos de regadío, contribuye también al mantenimiento de los acuíferos o de las aguas subterráneas, que en el caso de la costa pues vemos que nos quedamos sin ellas. Claro, una parte de nuestros acuíferos se mantienen o son recargados de forma artificial. El ejemplo más espectacular sería el de los careos de Sierra Nevada, ¿no? La recarga que se hace artificial en la parte alta de la montaña, donde de forma natural no hay ningún acuífero, porque es una roca impermeable.
pero el ser humano ha sido capaz de crear un acuífero que es completamente artificial, ¿no? Sí. Otro que el más importante de toda la provincia es la Vega de Granada, que es un acuífero natural, pero que es un acuífero que es en buena medida recargado por la acequia y por el río Amanta, ¿no? Lo cual, ya digo, no quiere decir que no se pueda hacer también riego por goteo y que sea muy positivo y todas esas cosas, ¿no? Hay muchos manantiales que muchos pueblos lo saben, dependen directamente de la acequia, ¿no? Dependen de que se recarguen en la acequia. En el caso del Guadalfeo, de las aguas que van por debajo en el Guadalfeo, ¿qué pasa? ¿Estamos condenados a que por el tema de la presa de Rules ya no vuelvan o eso puede también recargarse? Pues se pueden hacer también sistemas de recarga, incluso sistemas de recarga muy modernos, utilizando las canalizaciones también modernas a cotas más altas, ¿no? Y hay de hecho pues toda una rama de la hidrogeología que actualmente pues que se dedica a hacer sistemas de recarga que no son solamente los tradicionales, pero que en algunos casos se basan también en técnicas que son tradicionales o en infraestructuras que son históricas, pero que en otros casos se basan en técnicas e infraestructuras que son completamente modernas, ¿no? Pero que lo que intentan es reproducir en buena medida algo que se ha hecho, que en nuestra tierra se ha hecho de forma tradicional, ¿no? Interesantísimo, de verdad, interesantísimo este tema que nos proponen dentro de este proyecto. Me mola, nos gustaría estar hablando mucho rato más, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, José María Martín. Para una próxima ocasión esperamos contar con usted porque seguro que nos contará otro tema también muy interesante. Pues nada, gracias. Estamos a su disposición y sobre todo, bueno, esperamos que las comunidades de regantes se animen a participar en la Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Andalucía, que ya está funcionando desde hace 1 año y medio. Estupendo, muchas gracias, buenos días. A vosotros, hasta luego.